Ahí se escucha así. Bueno, yo les voy a hablar un poco de un barrido acerca de la leucemia mielomonocítica crónica. A modo de definición, es un desorden hematopoyético clonal que tiene un componente displástico y un componente mieloproliferativo, por eso su nombre o pertenece al grupo de los síndromes de superposición entre neoplasias mieloproliferativas y neoplasias mielodisplásticas. La edad media de presentación es entre los 70 y 75 años, con un predominio en hombres sobre mujeres, y la incidencia a nivel internacional, lamentablemente a nivel, por lo menos chileno, no tenemos estos números, es de 4 por 100.000 habitantes al año. Como recién nombraba el doctor Fenó, en esta enfermedad hay un alto porcentaje de enfermedades autoinmunes, puede llegar hasta un 30% de los casos, y obviamente dependiendo del riesgo va a ser la posibilidad de que evolucione una leucemia mieloide aguda. Este, esta imagen me gusta mucho porque muestra el porqué la heterogeneidad clínica de esta enfermedad. En su componente displástico tiene por supuesto citopenias, y los síntomas en realidad van a estar dados por la citopenia que esté presente. Por otro lado, en la parte fisiopatológica hay una disregulación del microambiente medular. En el lado mieloproliferativo, obviamente están los síntomas constitucionales y la esplenomegalia principalmente, y con una desregulación de la vía JAK-STAT. Y como vamos a ver un poco más adelante, también juega un rol bastante importante las mutaciones de la vía RAS en el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, eh, acá está la clasificación del 2016, en que decía que en el fondo teníamos que tener monocitosis mayor a 1000 persistentemente o que sea más del 10%, y esto en la clasificación del año pasado cambió a 500 de monocitosis persistente. El resto de los criterios que eran criterios diagnósticos y que ahora son prerequisitos, son los mismos, en el fondo, que no haya otra causa de monocitosis, haber descartado que no haya otra neoplasia mieloide asociada, y que no haya estas neoplasias mieloides linfoides con eosinofilia. Y por supuesto que no tenga más de 20% de blasto. En el caso de la clasificación actual, también ahora hay criterios de soporte, que en el fondo hay displasia en más de una serie mieloide que sigue los mismos requisitos de las síndromes mieloidisplásticos, o sea, más del 10%, que haya citogenética, o sea, alteraciones citogenéticas o moleculares que den la clonalidad a la enfermedad, y esta normalidad en los monocitos que vamos a ver más adelante, que es por citometría de flujo, lo podemos diferenciar. Y además tenemos para el diagnóstico, entonces, además de los criterios que antes eran solo estos criterios diagnósticos, ahora requerimos tener prerequisitos, que es la monocitosis mayor a 1000, y ahí necesitamos solo esto, y si es mayor a 500, necesitamos además contar con estos criterios de soporte 1 y 2. En el caso de los criterios del subtipo, no hay ningún cambio. Tenemos dos subtipos, mielodisplástico y mieloproliferativo. El punto de corte ahí es el nivel de glóbulos blancos más o menos de 13.000. Y en los criterios del subgrupo, también aquí hubo una diferencia, y volvimos a lo que era antes del 2016, en realidad, que mantenemos dos subgrupos principalmente, basado en la cantidad de blastos, CMML1, que en el fondo son menos de 5% de blastos en sangre periférica y menos de 10 en médula ósea, y el 2, que es entre 5 y 19% en sangre periférica y 10 a 19% en médula ósea. También ahí se introdujeron actualmente algunos nuevos conceptos, también bajo el alelo de esta hematopoiesis clonal. El lado izquierdo va para solo mielodisplasias, y acá vemos si tenemos hematopoiesis clonal, por ejemplo, con monocitosis persistente, pero sin displasia, estamos frente a una monocitosis clonal de significado incierto. Si a eso le agregamos citopenias, es citopenias, monocitosis clonal de significado incierto, y si a eso le agregamos los hallazgos de la médula ósea, que en realidad es agregarle la displasia,
tenemos la leucemia mielomonocítica crónica. En cuanto al estudio diagnóstico, obviamente siempre partimos por la morfología, que es lo que más rápidamente tenemos a mano. En sangre periférica, bueno, vemos los monocitos maduros y estos son promonocitos. En general, una hiperplasia granulocítica y monocitosis en el aspirado medular, y también acá podemos evaluar la cantidad de blastos. Y la biopsia de médula ósea nos ayuda para evaluar la celularidad, que habitualmente es una enfermedad hipercelular, y la fibrosis, que también marca pronóstico en esta enfermedad. En cuanto a la citometría de flujo, aquí está lo que les comentaba anteriormente. Tenemos subtipos de monocitos clásicos, intermedios y no clásicos. Y acá vemos un paciente normal en que el subtipo clásico de monocitos es alrededor de un 85%. Sin embargo, en los pacientes que tienen leucemia mielomonocítica crónica, este porcentaje de monocitos de subtipo clásico supera el 94%, y eso es diagnóstico de leucemia mielomonocítica crónica. En la citogenética están definidas 3 categorías de riesgo, dependiendo de la alteración citogenética, y en general hasta un 30% de las leucemias mielomonocíticas tienen alteraciones citogenéticas. Y en relación a las mutaciones, en realidad aquí son enfermedades que tienen un alto porcentaje de mutaciones y se comportan muy similar a las pacientes con leucemia mieloide aguda. Aquí podemos ver las principales mutaciones que se ven en la leucemia mielomonocítica crónica, y vemos que el TET2 es uno de los más importantes, de estas a 2 manos, y los que están acá con estrellas son los que se denominan de alto riesgo para el score del CPSS-MOL. Acá esto es solo para mostrarles el rol de las mutaciones en la vía RAS, que son estas que están acá en rojo, y que si ustedes se fijan son los pacientes que están con los mayores niveles de glóbulos blancos. Y por lo tanto se asocia estas mutaciones RAS a el subtipo mieloproliferativo y por lo tanto a peor pronóstico de la enfermedad, menor respuesta también. En cuanto a la estratificación de riesgo, hay muchos scores de riesgo, y aquí puse algunos que son como a los que nosotros más podemos acceder por las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos. El más fácil es el Düsseldorf, que solo tiene criterios clínicos y de laboratorio, que es muy fácil de obtener, y ya del CPSS se agrega la citogenética, y en el CPS-MOL se agregan mutaciones estas que les mostré anteriormente, que son las de alto riesgo. También está el score de la Mayo, que incluye el ACLX1 solamente como factor único como de riesgo molecular. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, esto que hemos ido hablando, inicialmente nuestro estudio tiene que ir dirigido a descartar otras causas de monocitosis. Entonces, evaluamos enfermedades inflamatorias, procesos infecciosos, inflamación crónica, algunas otras neoplasias, y también nuestro estudio va a ir destinado a descartar a otras neoplasias mieloproliferativas, tomando el BCR y JAK2 y las alteraciones asociadas a eosinofilia. Una vez que ya hemos hecho el descarte, o en paralelo, podemos hacer el estudio medular, que consta de mielograma, que es el aspirado medular, que ahí sacamos muestra para hemosiderina, porque acuérdense que las leucemias mielomonocíticas crónicas también pueden tener sideroblastos en anillo, y aquí hay potencial target terapéutico. Citometría de flujo, citogenéticas, estudio molecular por secuenciación si es que es posible, y obviamente la biopsia medular ósea. Y con todos estos datos nosotros vamos a tener entonces los 2 subtipos, el mielomono tipo 1 o tipo 2, y también dependiendo del nivel de glóbulos blancos los vamos a clasificar si es que son de mieloproliferativas o mielodisplásticas. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, hay que estratificarlo, porque eso nos va a dar una guía también de cómo podemos manejar a estos pacientes. Y a grandes rasgos uno lo puede dividir
según los score diagnósticos, en si son de riesgo bajo o si son de riesgo alto. En los que son de riesgo bajo tenemos varias alternativas. La primera es observación, que en realidad la gran mayoría de los pacientes que nos llegan de bajo riesgo son pacientes que no requieren tratamiento y que estamos constantemente revisando un hemograma, evaluando clínica y solo estamos en un control clínico. Ahora, si ya tenemos una leucocitosis que supera los 35.000, debiéramos empezar una citorreducción, ya que este valor se asocia a daño orgánico. En cuanto a la anemia, que puede ser es una de las principales citopenias que tiene asociada la leucemia mielomonocítica crónica, funciona un poco parecido a cómo funcionan los síndromes mielodisplásticos puros. Usamos eritropoyetina, por ejemplo, en los casos en que la hemoglobina baja de 10 y cuando son buenos candidatos, que son idealmente pacientes que no se transfunden más de 2 veces al año y que tienen eritropoyetina idealmente también menor a 200, menor a 500 es muchas veces el punto de corte, pero el mejor rendimiento es menor a 200. Luspatercept sería una alternativa para el manejo de los pacientes refractarios a eritropoyetina y con sideroblastos en anillo o con la mutación SF3B1, pero todavía es una indicación que es off-label. En cuanto a los síntomas y a la esplenomegalia, síntomas constitucionales, podemos utilizar también el ruxolitinib. Existe un estudio fase 2 que evaluó pacientes con leucemia mielomonocítica crónica que tenían esplenomegalia y síntomas constitucionales y bueno, el uso de ruxolitinib demostró reducción hasta el 30% del tamaño del vaso y mejoría el 50% de los síntomas medidos por la escala en PIENSAF. También se podría utilizar hidroxiurea para el manejo de la esplenomegalia y los síntomas, al igual que como lo podríamos hacer en mielofibrosis. El trombopac también tiene estudios de fase 2 solamente en pacientes con trombocitopenias menores a 50.000 y con una respuesta cercana al 50% de plaquetas. Lo que sí se hace siempre hincapié en tener la precaución de usarlo en las variantes displásticas y no en las mieloproliferativas, porque algunos estudios han mostrado que en el transcurso del tiempo pudiese aumentar la fibrosis y la cantidad de blastos en estos pacientes. Y en el caso de los fenómenos autoinmunes, bueno, tenemos siempre que sospecharlo, eventualmente poder hacer una prueba terapéutica con un curso de corticoides como primera approach al paciente y después empezar a ver cómo lo tratamos si es que no hay respuesta. Si lo vemos en un algoritmo, sería bajo riesgo entonces, si es asintomático y tiene menos de 35.000 blancos, la verdad es que observación, solo si tiene los 35.000 blancos haríamos una citorreducción. Y si ya son sintomáticos, depende del tipo de síntoma que tenga el paciente. Si hay anemia, lo ideal es utilizar eritropoyetina y podríamos tener la alternativa de los luspatercept, pero siempre como indicación off-label. Trombocitopenia, también lo que les comentaba, uso de corticoides o inmunosupresores como una primera prueba terapéutica y el trombopac principalmente para las que son de variante displástica. Y en caso de esplenomegalia o síntomas constitucionales, que en general es donde predomina la parte mieloproliferativa, tenemos estas dos alternativas de hidroxiurea o ruxolitinib para su manejo. En cuanto a los tratamientos de alto riesgo, aquí lo más importante es el uso de hipometilantes. En general, en globo, la tasa de respuesta de estos hipometilantes en esta enfermedad es alrededor de un 50% con sobrevidas medias que no sobrepasan los 17 meses. En general, la mayor utilidad de los hipometilantes es en las variantes mielodisplásticas y la mejor respuesta se observó cuando hay TET2 mutados, que se ve una sobrevida global de 70 meses versus 32 meses en aquellos pacientes que no tienen el TET2 mutado. La mutación nonsense o friendship de ASXL1 predice muy baja respuesta global a los hipometilantes y además menor sobrevida, lo mismo que las mutaciones del RUNEX1 y el CBL. Y
un trabajo bien interesante que mostraba que el genotipo TET2 mutado a SXL no mutado predice mejores tasas de respuesta completa y mejor sobrevida global que aquellos que tienen el TET2 no mutado o tienen el ASXL mutado. Como también mostró el doctor Fenó en su presentación, cuando en alto riesgo tratamos de dar en la parte mieloproliferativa, se utilizó decitabina versus hidroxiurea, no se demostró superioridad del uso de hipometilantes para el control de la enfermedad. Y la combinación de hipometilantes con venetoclax, la verdad es que aumenta la tasa de respuesta en un 10% aproximadamente si lo vemos como funciona en globo habitualmente, pero las respuestas todavía son cortas. O sea, la combinación, si bien para mielodisplasia pura de alto riesgo funciona muy bien, en alto riesgo parece no ser tan bueno y quizás siempre, como también lo nombrábamos anteriormente, hay que ir en miras de un trasplante halogénico, que es el único tratamiento que es curativo para esta enfermedad, que obviamente no tenemos una edad tope, pero sí lo ideal es siempre evaluar el performance del paciente y las comorbilidades. Siempre se recomienda tener menos de 10% de blastos para llegar al trasplante y eventualmente si no los tuviéramos, solo con miras al trasplante es usar el hipometilante para llegar en un mejor performance, al igual que si es que tuviera, por ejemplo, ferritinas muy altas, también hacer quelación para lograr mejores outcomes post-trasplante. Las tasas de sobrevida global a 5 años varían en 30 o 50%. Y en general, las diferencias entre el mieloablativo y intensidad reducida es más bien la morbilidad, que es mucho mayor en el mieloablativo. Sin embargo, el mieloablativo tiene mejores tasas de respuesta y de duración de la respuesta a largo plazo. Entonces, vuelvo a ponerlo en algoritmo para que sea más fácil. En la mielomonoclónica de alto riesgo, vamos a diferenciar a nuestros pacientes en si son candidatos o no a trasplante. Si son candidatos a trasplante, lo ideal es que estemos con menos de 10% de blastos. Si tenemos un poco más, podemos utilizar entonces alguna estrategia para disminuir esta cantidad de blastos y después llevar al paciente a trasplante. En el caso de que no sea candidato a trasplante, los que más se benefician del tratamiento hipometilante, más o menos venetoclax, serían las variantes mielodisplásticas y algunas variantes mieloproliferativas que tengan citopenias importantes, en que en realidad nosotros ahí controlamos un poco la cantidad de glóbulos blancos y para evitar estas citopenias tan profundas podemos agregar azacitidina o decitabina, más o menos venetoclax, que igual ahí agregamos más citopenia, así que eso también hay que tenerlo muy ojo. Y en las mielomonoclónicas que son mieloproliferativas y que no tienen tanta citopenia, uno podría usar tranquilamente hidroxiurea para el manejo de la enfermedad. Y por último, algunos ensayos clínicos que están andando para el control de la leucemia mielomonoclónica. En realidad, el que tiene fase 2, en realidad, perdón, el que va más avanzado es uno que se llama Lensulumab, que es un anticuerpo monoclonal anti la colonia de granulocitos estimulantes de monocitos. Y en realidad todos los otros están en fase 1 o en fases preclínicas. Así que hasta el momento todavía no tenemos muchos más recursos terapéuticos para el tratamiento de esta enfermedad. En todo caso, era la última diapositiva. Así que con eso terminamos y seguimos con nuestro simposio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por este excelente resumen y puesta al día.